Urbana va de punta a punta. Muy bien, faltan 8 minutos para las 17 de la tarde en este vivo de Radio Urbana Buenos Aires. Tenemos el gusto de recibir acá al jefe de gabinete de San Martín. Quiero decirle algo que él no se debe acordar. Lo conozco hace mucho tiempo, Andrés. Lo entrevisto desde hace muchos años, pero la primera vez que lo conocí fue cuando un sector del peronismo, por el indulto de Menem, abandonó el gobierno de Carlos Brown. Recuerdo que ahí es el primer recuerdo visual que tengo, porque es medio que comunicaste o entregaste el comunicado de todo lo que tenía que ver con el sector de ustedes, con Guillermo Oliver, explicando por qué se iban del gobierno en ese momento, 1990. Sí. Mirá cuánto hace que nos conocemos. Teníamos pelo. Teníamos pelo. Eso fue así. Medio que vos o moviste el comunicado o fuiste el vocero de esa movida, que fue una mañana, me acuerdo. Sí, fue... Bueno, buenas tardes, hola Eduardo. ¿Cómo va? Sí, fue para esa fecha y fue una renuncia en conjunto al Partido Justicialista de ese momento, que había avalado los indultos. Yo formaba parte de una agrupación que tenía la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría General. Y después también en la gestión vinculado a algunas alianzas posteriores que hizo el por entonces intendente Carlos Brown, que bueno, decimos en su momento... Pero la referencia que ahora estoy recordando para que se entienda es que ustedes después bancaron, apoyaron, formaron parte del grupo de los 8, o sea... ahí ya mismo es como la semilla del Frente Grande, con una gran empatía con Chacho Álvarez en su momento, así es, ¿no? Germán Abdala. Sí, eso comienza un poco el disparador, fue la firma del indulto, sí, claro. Sin duda. Bueno, gobierno de Fernando Moreira en esta actualidad, y sos jefe de gabinete, con lo cual estás en el F5 de todos los presupuestos, de todo lo que pasa, de todos los gastos, y también la preocupación de lo difícil que es gestionar en esta crisis donde el gobierno nacional con su motosierra la puso difícil, y en todo el equilibrio y el esfuerzo que se hace para mantener los programas, para seguir haciendo algo pese a todo, con unos números de recaudación que han caído muchísimo, ¿no? Sí, como bien decís vos, yo últimamente lo que vengo diciendo es que más que preocuparme el hoy, me preocupa el pasado mañana, ¿no? Porque desgraciadamente uno no ve proyección alguna a que esta situación mejore. Claro. Lo cual nos lleva a tener un presupuesto un 30% menor, porque cae en la recaudación, para hacerle entender a tus 30%, oyentes. hay un dato concreto, ¿eh? Sí, bueno, porque un presupuesto como el de San Martín, que es progresivo, que no recae tanto sobre las tasas municipales del denominado ABL comúnmente, y está más sobre los sectores productivos, sobre lo que es seguridad e higiene. Bueno, eso viene atado a lo que es la producción y lo que es la facturación de cada una de las empresas. Claro. San Martín, cuna pyme, 25.000 empresas cerradas en el país, con su coletazo importante en San Martín, nosotros tenemos un observatorio en conjunto con la UNSAN en el área de producción, y nos da una caída también del desempleo proyectado anualmente de más del 6%. La situación económica en términos generales es difícil, sin duda que repercute en las arcas de los municipios. Y lo complica aún más. Todos los ingresos que provenían de la nación, de manera directa a través de programas o indirectas a través de la obra pública, eso dejaron de existir el 11 de diciembre cuando asume Milei. Absolutamente. Un gran sacrificio de la provincia de Buenos Aires, pero que atraviesa una situación similar. Y lo difícil y el gran desafío que tenemos es, obviamente, no entregar lo que entendemos nosotros que es nuestro modelo de gestión, ¿no? Una gestión de cercanía, una gestión con una fuerte impronta en lo que se denominan políticas blandas del cuidado de la persona. Es una gestión que tiene al vecino y a la persona como su eje central. Y entonces... Totalmente. Y se nota cuando ves la cantidad de gente que hace uso de manera gratis de un montón de ofertas que a veces son recreativas y otras veces son de asistencia,
En el lugar donde muchas veces ya el Estado municipal se ha retirado, en San Martín no ocurre. Y esto es un dato, ¿no? Vos pensás que se incrementó un 20%, en lo que va del año se incrementó un 20% ya las atenciones en el Hospital Thompson con respecto a lo que había sido el año pasado. 20%, esto significa que mucha gente deja de tener obra social Sí, y va yo lo que a la atención del sí, hospital. en principio digo, paulatinamente mucha gente ha ido haciendo un recorte, digo, según las categorías que tenían en su prepaga, Claro. aquel que podía tenerla, ya después a esta altura dejó de tenerla, más los despidos que deja sin obra social a los trabajadores y las trabajadoras. Vos pensás que el año pasado las atenciones que se hicieron en todo nuestro sistema sanitario de casi 200.000 habitantes, es decir, casi la mitad de los habitantes de San Martín pasaron por la red primaria de salud y Es la un atención dato, del hospital. 200.000 personas pasaron por la red primaria de salud a lo largo de todo el 2025. Así es, casi la mitad de los habitantes de San Martín Claro. pasaron por la red de salud Pública. pública, ¿no? Bueno, sostener eso con ese incremento, sostener las políticas de alimentación, es decir, hay 135 comedores, merenderos, parte de esto en su momento era asistido con, si bien fondos de nación y fondos de provincia, el municipio aportaba un 20%. Hoy eso no sucede y es entre provincia y el municipio. Claro. Ni siquiera se puede comparar a la pandemia porque en la pandemia tenían asistencia nacional. Exacto. En el medio de esa situación del parate económico brutal. Pero lo ¿no? que te decía anteriormente, digo, nuestro gran desafío y nuestra preocupación es poder seguir sosteniendo esas políticas públicas, ¿no? Sin ir más lejos, compartimos hace poco el Día del Periodista mostrándole a los trabajadores y las trabajadoras de prensa de San Martín las refacciones y la puesta en valor a nuevo. Vos hacías el comentario hace muchos años que en ese lugar se vacunaba. Yo recuerdo haber trabajado como empleado administrativo en lo que es el Centro de Cuidado Infantil Manuel Belgrano, con una puesta en valor increíble. Con una, digo, Está a todo a nuevo. Así es. Para que la gente entienda, Ballester Oeste, ahí Belgrano y Vicente López, que mucha gente lo recuerda porque primero era Alpi, y después de mucho tiempo cantidad de gente pasó por ese hogar. Exacto, bueno, con una remodelación a nuevo. Días atrás estuvimos con Fernando Moreira, el intendente, recorriendo las instalaciones de lo que va a ser en breve inaugurado un nuevo centro juvenil en el barrio Independencia, sobre la calle Padre Mujica. Estamos en breve también, en los próximos días, de habilitar una sala para enfermos con alteraciones mentales, de salud mental, en el Hospital Thompson, que hoy está siendo una demanda creciente. Okay. Tenemos un sistema de abrigo que distribuye viandas y que permite que muchos ciudadanos y ciudadanas de San Martín en situación de calle tengan un lugar de donde poder pasar la noche, poder higienizarse y tratar. Este es el momento clave porque, bueno, ya tuvimos un par de noches muy frías, ahora parece que aflojó un poco, pero va a venir con todo. ¿Cómo está la recepción de la gente en relación a estos lugares? Cuando hace frío, ¿aceptan ser invitados a ir? ¿Son reacios? Y es difícil porque mucho de la situación de calle está vinculado a cuestiones vinculadas a salud mental o bueno, en estado de consumo, en situación de consumo. Este lugar nuestro por ahora tiene un contralor con respecto a eso, a aquella gente que va a pernoctar, no así el que retira la vianda para poder darle un alimento, pero primero que tenemos claramente una capacidad limitada, y hoy estamos trabajando al 100%. Digo, hoy la demanda en lo social ha crecido en todo. Eso Eduardo. te iba a decir, gente en situación de calle, que a veces se ve más en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano, por lo menos en el primer cordón, también ha aumentado. Sí, ¿no? Vos pensás que nosotros tenemos un hogar para adultos mayores de hace muchísimos años, el hogar Saracueli, que siempre ha sido como una tercera alternativa, digo, siempre hemos tenido ciertos lugares disponibles, porque hay que pensar que es para aquella gente que no tiene ningún tipo de cobertura, ¿no? Porque los que tienen PAMI son absorbidos por el sistema sanitario de PAMI. Bueno, hoy tenemos una demanda importantísima porque empezamos a ver que hay familias que ya no pueden sostener tampoco a su adulto mayor en casa, ¿no? Y entonces necesitan un lugar que lo pueda albergar, ¿no? La situación es muy compleja, por eso, insisto, me parece que lo más preocupante es
pensar cuando pensamos el pasado mañana, ¿no? Bien. Y la fotografía respecto de el inicio o el primer semestre del 2025 en cuanto a los números sigue siendo más dramática porque también hay mayor recesión que de todo lo que es el movimiento de servicios en relación a los comercios, la producción y la industria. ¿La foto respecto del 25 es más complicada cuando ves el presupuesto? Sí, claro. ¿Ves? Sí, claro, sí. Días atrás, y esto es un informe que inclusive lo hizo público Clarín de la Cámara Gastronómica, días atrás estuvieron reunidos con Fernando, los representantes de la Cámara Gastronómica de San Martín, Sí. que es un sector muy importante y que dinamiza mucho en una economía de una ciudad, bueno, con números alarmantes que dicen que de seguir así la situación, calculan que el 10% no llega a los próximos 90 días, y que un 30% no estaría llegando a fin de año, Sí, ¿no? Por eso estamos viendo en conjunto con el área de producción y la Cámara Gastronómica cómo articular acciones, primero actividades para fomentar el consumo local, ¿no? Fuertemente, ¿no? Aspirando un poquito a tocar esa fibra interna de cada ciudadano y cada ciudadana, decir, che, escúchame, guarda que la pizzería que ibas con tu viejo a comer ahí enfrente de la estación de Ballester puede cerrar, Sí. no vayas a Devot, ¿no? Cómo hacer un llamado en ese sentido y cómo acompañar a la Cámara para lograr una amplia visualización de este conflicto. Pero muchas veces la gente ni siquiera está saliendo, ¿eh? No, claro. Sea, es esto de, che, no hay dinero que sobre para ver efectivamente Sí, dónde gastarlo. y pasa mucho más en los sectores populares, Eduardo. Mira, justo hace poco me demoré porque estaba charlando con precisamente con gente que tiene un pequeño almacén en Villa Lanzone, y ellos me contaban, me dicen, mirá, la compra hoy es 2 papas y 2 huevos. Y aparte yo Totalmente siempre, fraccionado. sí, pero aparte yo digo que en los sectores populares es donde más pega lo que dicen que no existe como la inflación, pero sí los aumentos, ¿no? Los aumentos sobre todo en la canasta básica de alimentos, ¿no? Porque vos pensás que aquella ventanita que ante la crisis abre el vecino, la vecina en un barrio popular para ver cómo puede lidiar y garantizar la diaria, que abre una ventanita para ofrecer algunos productos, esa persona no compra un bolsón de 50 rollos de papel, no, va al supermercado más cercano, claro, al hiper de la ciudad, compra, y ahí a eso le tiene que recargar su ganancia. Entonces, digo, en los sectores populares también pega así porque también es más caro. Exacto, La compra. y hay algo que marcaban la otra vez cuando hablamos de esta problemática PYME, cuando las empresas cierran, todo un movimiento de los empleados alrededor del día de esa empresa, donde los kioscos, las almacenes, los supermercados de cercanía se mueven, también empiezan a tener un marco recesivo absoluto. Y eso en San Martín se reproduce por miles y cientos, ¿no? Porque es así. El trabajador, Eduardo, es el consumo, ¿no? El trabajador tal vez no tiene los recursos necesarios para poder, en esta época ni hablar, ¿no? Pero para poder generar un pequeño ahorro, pero sí para consumir, para su diaria, para el fin de semana puede hacer algo bueno, eso hoy no existe. No existe. Y ante los despidos que están siendo, tal vez uno reacciona o toma conocimiento cuando hay grandes cuestiones como FATE o como Arcor y demás, pero el goteo de los 5 trabajadores de acá, 4 de allá, 8 de allá, que están teniendo, sobre todo, nosotros lo tenemos muy cercano, sectores como el textil y la metalmecánica, la UOM, de A5, de A7, de A8. Es permanente. Es permanente. Bueno, está claro que hay una gestión que necesita comunicar y contar lo que está pasando por todos lados. Lo hemos visto al intendente, veo ahora que vos te estás dando muchas entrevistas. Y me acordé de este momento horrible de la represión en el reclamo en el puente de General Paz de Bacon y el límite de San Martín con Capital Federal en relación a poner este cartel que decía 25.000 pymes nuevas y terminaron todos gaseados. Y aparte te vi en la primera línea, ¿no? Que fuiste uno de los damnificados tratando de separar. Y en algún punto creo que con cierta cordura de no querer que la cosa se desmadrara porque podría haber pasado cualquier cosa, ¿no?
Sí, mira, lo decíamos en su momento, creo que fue el contraste de dos modelos, claramente, Lo ¿no? dijiste, sí. Pero además con una clara voluntad del no diálogo, ¿no? No hubo diálogo, digo, eran trabajadores del INTI, gente de la universidad, el rector de la universidad, presidente de cámaras empresarias, empresarios y demás, que lo que querían manifestar era visibilizar la crisis que atraviesa el sector colocando un cartel. Por lo cual, los uniformados que allí se acercaron nos hubieran preguntado y le hubiéramos dicho, che, mirá, son 5 minutos, colocamos el cartel, no hay intención alguna de cortar la colectora, porque de hecho así había sido manifestado en la actividad. Yo estaba mirando eso y de repente cuando me doy vuelta nos encontramos rodeados con una actitud netamente agresiva, Sí. agresiva sin mediar diálogo, ¿no? Que, aparte de mi bronca en su momento con quien podía identificar después al frente del operativo, es, che, pero nos hablás y nos corremos. Pero sí, la verdad que, bueno, con gente lastimada, una compañera en su muñeca, a un compañero le golpearon la cabeza con un palo. Estuvo Agustín acá justamente esa semana. Sí, pero algo que si la idea hubiera sido ordenarlo, era muy sencillo, era 2 minutos. Claramente Claro. no había una idea de ordenar, claramente había la idea de mostrar un modelo represivo, que es el que nos tiene acostumbrado ahora también la ciudad de Buenos Aires, con un dispositivo similar al que instruyó Bullrich en su momento en La Nación. Y tan gráfico fue en el tema del Indio Solari, que viene bien traerlo, porque lo comenté el martes, la pacífica jornada del domingo en relación a lo que pasó en Avellaneda. Y cuando se intentó hacer algo en el obelisco, la respuesta fue palo y represión, porque ya había tenido la manifestación multitudinaria en Plaza de Mayo, que tampoco hubo incidentes. Quiere decir que se movilizaron como 2 millones de personas, unas el viernes y otras el domingo, totalmente en paz. Y el sábado quedó demostrado que en pleno lugar y horario de teatro, Tremendo, cuando alguien sí. al obelisco, fue palo, palo y palo. Entonces, Sí, por eso, sí. che, es muy fuerte esto. Aparte no es lo que me parece que nadie quiere, ¿no? No, sin duda, pero bueno, insisto, ahí se ven claramente dos modelos, ¿no? En lo que fue la manifestación del indio se nota, ¿no? Un ídolo popular, por lo tanto masas populares acudiendo a su última despedida, sin una presencia provocadora, que también es un poco, aparte de agresiva, primero viene la presión provocadora en provincia de Buenos Aires, muy bien llevado adelante por el intendente de Avellaneda, por el Ministerio de Seguridad, una clara decisión ahí de que no intervinieran las fuerzas, Con la rapidez con los que lo bomberos, organizaron, sí. con los bomberos, Ok. con los bomberos, y la verdad que se desarrolló con total normalidad y cada uno pudo y cada una pudo despedirse de su ídolo popular. Esto en la ciudad de Buenos Aires, cuando apareció, como bien decías vos, con una expresión así espontánea de los seguidores o fanáticos o admiradores del indio en plena calle Corrientes, mientras venía la gente con el carrito para aquel que tiene la posibilidad de ir al teatro o aunque sea un paseo distractivo, se encontraban con la policía. Se pudrió todo. Tremendo. Sí. Tremendo. Un ratito para hablar de política en relación a esto, que tiene que ver con el futuro y tiene que ver cómo después del Mundial me parece que van a pasar un montón de cosas. Durante el Mundial también, pero la política está pensando en después del Mundial. Todo lo que pueda pasar en relación a las elecciones del año que viene, me parece que dan a entender que habría desdoblamiento otra vez, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Hay desdoblamiento para el 27 en la voluntad del gobernador? ¿Que las elecciones bonaerenses sean así como fue y se votó en septiembre y la elección nacional en otra fecha? Creo que sí, no quiero ser tampoco... Aunque el panorama no está tan claro, ¿no? No está tan claro, Sí. no está tan claro, ¿no? Me parece que también que la estrategia electoral que lleva adelante el gobierno nacional básicamente puede tener incidencia en los humores, en los tiempos y demás. En la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento planteado por Axel Kicillof la elección pasada, bueno, demostró que era ese el razonamiento, ¿no? Que ganó bien la provincia de Buenos Aires, volvió Axel Kicillof a consolidarse como
como una figura de la oposición, que del día uno, digo, porque Axel podrán decirle cualquier cosa, pero desde el día uno, desde que parecía que había un pacto ecuménico entre todas las fuerzas. ¿Te acordás cuando era ese pacto del 9 de julio Sí. y demás? Y Axel ya decía, che, no es por ahí, con esta gente no es por ahí, y algunos tal vez lo tildaban de, bueno, che, qué poco intransigente. Total. Bueno, cierto es que algunas de las cosas dichas en su momento sonaban como a pequeñas profecías, ¿no? Sonaban como que uno estaba medio como profeta. Bueno, nada, lo que pasa que es un modelo conocido Exacto. ya quienes peinamos canas o casi no peinamos, sabemos que es un modelo conocido, y quienes tienen los conocimientos de la economía, como tiene Axel, Sí, que esto lo mucho vimos más. en 60 años, en mi caso, 4 veces. Es decir, Exacto. ¿no? ¿Cómo Sí, con distintos cómo matices. sí, pero ¿cómo es el aprendizaje? Con ¿no? distintos matices, ¿no? Sin duda es el más Full HD, por decirlo de alguna manera, Sí. o bueno, la dictadura, claramente, ¿no? Con la desaparición y asesinato de 30.000 personas. Sí. Pero, digamos, de la época de la democracia, sin duda que este es el modelo más acelerado, más acérrimo, más veloz. Y ¿Cómo se cruel de organiza esta la manera. oposición para esto? Porque hay muchas cosas que van de la mano de si se desdobla o no en relación a una posible paso. ¿Cómo ves que se pueda ordenar esto? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, y sé que hay sectores que venimos formando parte de esa discusión, tenemos que darnos también una discusión política. Digo, creer que Milei es producto del TikTok y solamente eso es un reduccionismo muy Total. barato, ¿no? Creo que para que haya podido irrumpir como irrumpió un personaje como Milei es porque había una necesidad, y había una carencia de representación de algo. Bueno, lo primero que tenemos que hacernos cargo nosotros del peronismo es que a sectores que creíamos representar, hasta históricamente, se sintieron no representados por nosotros, ¿no? Exacto. Creo que el cambio de sujeto en algún momento del peronismo tiene... Después está, digo, es múltiple causas, ¿no? Porque también hay toda una ola mundial y demás que nosotros claramente no estamos ajenos, porque estamos inmersos en un mundo. Pero creo que la primera discusión que tenemos que dar hacia adentro, empezar a discutir hacia adentro, es, che, ¿cuáles son, no digo un programa de gobierno, pero cuáles son nuestros ejes, cuáles son nuestra propuesta, cuál es nuestra autocrítica? Che, ¿escuchamos lo que nos dice la gente Claro. o no? ¿Cómo le volvemos a hablar a hay esa gente que hay nos ciertas pueda cosas, pasar? hay ciertas cosas que en los últimos años en el peronismo parecieran dogmáticas, que no se pueden dar a la discusión, y que cuando vos hablás con los sectores populares, que entiendo que son parte de nuestro horizonte, y de los sectores trabajadores, te das cuenta que muchas de las cosas que se creyeron un dogma no lo sienten así, creen que hay que discutirlo, y yo creo que hay que escuchar eso. Bueno, vos sabés, nosotros trabajamos con Gabriel, y Gabriel Catboy viene haciendo esto, viene charlando no solamente con los dirigentes, sino con la gente. Digo, me parece que, como decía Angelelli, hay que poner, todavía no sé si terminamos de poner el oído en la tierra, ¿no? Ajá. Sin ser un romántico con esto, porque me parece que la propuesta pasa por ahí, ¿no? Porque... Sí. Hubo algo que dijo Felipe Solá cuando se perdió respecto de San Martín tiene para demostrar, y lo contabas y damos fe, que se atiende la salud pública, el Estado está presente, se le da bola a la educación, pero que cuando en algún discurso del 23 se hablaba hay que votar a Massa para defender la salud pública, para defender la educación pública, el sujeto en sí se sentía como que esto no lo movilizaba porque claramente había sido abandonado en algún punto por ese esquema mucho tiempo antes. Digo, ir a una guardia en el hospital, si ahora es problemático, imagínate que ya también lo era. Situaciones donde a lo mejor en algunos lugares no había educación pública de calidad. Entonces, ahí creo que se le pifió muchísimo y con eso no alcanza. Me parece que es desde otro lugar, ¿no? Que por momentos hay que volver a hablar y también entender lo sufriente que está la gente en esta coyuntura. Está complicado, claramente. Sí, tal cual. No es solamente con una consigna. Exacto. Que se gana una elección. Porque ganar una elección es lo más sencillo. Uh-huh. El problema es gobernar. Y para gobernar necesitas, digamos, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía
demuestra que ya tiene un poco agotadas las paciencias, ¿no? Sí. Y entonces me parece que es un gesto de responsabilidad poder generar una oferta electoral que haya hecho una autocrítica porque tampoco somos seres que venimos de la nada, digo, no vamos a negar nuestra historia. ¿Hasta no dónde somos... ampliarías el horizonte de diálogo para sectores que pueden tener cierta fotografía y coincidencia sobre el gobierno de Milei para ser generoso para el 27, digamos? Porque también ahí hay algo, ¿no? Sí. Quizá con el peronismo solo no alcance. No, sin duda. Bueno, me parece que algo que nos traza los últimos 50 años de nuestra historia es el negacionismo, ¿no? Parece que negacionistas no, Okay. claramente. Y después hay que ver tema por tema, ¿por qué no? Okay. Después hay que ver tema por tema. Bien. La visión del Estado también, ¿no? Claramente con aquel que plantea la destrucción absoluta, pero que aparte es una mentira, ¿no? Porque llegaron planteando la destrucción del Estado, en algunos casos lo que hicieron fue achicar oficinas, restar servicios, ahogar a los sectores más carenciados, más necesitados. Y hacer negocios. Pero después hacer negocio con el Estado, Claro, ¿no? claro. O sea que estaba ahí hasta medias, qué sé yo. Sí. Bueno, me parece que la mirada del Estado, la mirada, sobre todo, insisto, del sujeto sobre quién representar, me parece que son hechos. Bien, mientras le pido a la producción que se contacte con el próximo invitado avisándole que estamos un poco demorados, que seguramente y media vamos a estar, tenemos una nota importante sobre hidrovías. Te hago la última y esto seguramente ya es más informativa y vos vas a tener el dato último. Túnel de Perdriel, en relación a, hubo que hacer una gestión para retirar del gobierno nacional la licitación de lo que estaba programado en la época de Alberto y Gabriel, ministro en Nación, para este túnel, y creo que esto se logró y se anunció hace unos meses, y entonces la provincia o el municipio de manera exclusiva se pueden hacer cargo de eso. ¿Esa obra va a avanzar? Sí, sí. Mirá, rápido. Sí. Hay una serie de obras que quedaron en su momento conveniadas con Nación ante la asunción del gobierno de Milei, que algunas estaban en desarrollo, caso Paso Bajo Nivel Pedriel, caso obras hidráulicas del canal Aliviador Saavedra, que incide sobre todo el área, digamos, central de San Martín, la zona de la estación, la zona de Perdriel, hasta Presidente Perón. Esas estaban en un grado de avance y se cortó la inversión. Y después otras que estaban ya aprobados los convenios para generarse las contrataciones, las licitaciones, o por parte de Nación o por parte del municipio, según fuera el convenio. Bueno, todo eso fue un proceso de desandar todo eso durante mucho tiempo, porque vos pensás que desapareció el Ministerio de Infraestructura y entonces muchas de las incumbencias estaban repartidas en distintas áreas. Poder encontrar a alguien que te levantara el teléfono y que te dijera, bueno, no, lo de vialidad me corresponde a mí, no, lo de hidráulica, bueno, eso fue muy engorroso. Más del 2024. Sí, nos llevó casi todo un año, sí. Y a partir de ahí empezar a generar con las áreas delegales la desafectación. Es decir, para nosotros poder seguir ejecutando una obra, que en este caso sería a través de provincia, primero tenemos que dar de baja, como se dice comúnmente, el convenio preexistente. Bueno, en tal sentido, la obra del Paso Bajo Nivel Pedriel se va a hacer cargo la provincia de Buenos Aires de su ejecución. Calculamos que en el transcurso del año comienzan. Es una obra que está paralizada en un 45%. Okay. La parte más... Está perforizado y hecho sí, parte la parte del más túnel, difícil de la obra, sí. Por la incidencia en lo que es las líneas del ferrocarril, que es lo que se llama el puente ferroviario. Eso ya está realizado, que es una madrugada donde se cortó la circulación del ferrocarril, se cortaron las vías, se levantaron los durmientes, se hizo toda una losa, se volvió a... Bueno, eso que es lo más engorroso, porque incide mucho en el tema de seguridad del ferrocarril y más, eso ya está, realizado. O sea que una de las partes más difíciles de la obra y más engorrosa en tiempo ya está realizado. Al igual también que el Aliviador Saavedra, que también son obras que venimos proyectando con la provincia. Quiere decir que para lo que queda del mandato de Fernando se van a hacer cargo para ver si eso se puede avanzar y ver en qué situación termina. Sí, claro, y también tenemos algunas otras obras hidráulicas de mucha importancia y mucha relevancia en la zona de San Andrés, que afecta a la calle Riobamba, la zona de
Plaza Alén, la estación de San Andrés y demás, que también son obras que están hechas las planificaciones, que están hechos, todos los proyectos aprobados por Hidráulica y demás, que hay que conseguir el financiamiento y en eso estamos en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Señor jefe de gabinete, gracias. No, gracias a vos, Eduardo. Bueno, así pasó Andrés Alonso aquí por Letra Chica. Enseguida volvemos, vamos a decir una tanda y luego creo que voy a tener la nota sobre hidrovía con un representante de Santa Fe para hablar la crítica que le hace a la nueva adjudicación. Vamos a la tanda, ya volvemos. Just one more year and then you'll be happy, but you're crying now. Urbana va. Déjate llevar. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia.